En esta mañana este es uno de los pasajes que a uno le gustaría saltar e invitar a otra persona a que lo predique. Porque pues es demasiado claro. No sé cuántos sabéis que el mes de octubre, en el mes en el que estamos, se conoce generalmente en Estados Unidos como el mes de apreciación al pastor. Esto es así desde 1994. En 1994, un ministerio cristiano americano propuso dedicar un mes al año con motivo de apreciar, agradecer la labor de los ancianos, la labor de los pastores en las iglesias. Así que desde 1994 en Estados Unidos, el mes de octubre se conoce como este mes de agradecimiento, apreciación a los pastores. Es interesante buscar en internet acerca de este día y ver algunas ideas que se proponen. Cómo mostrar la apreciación a tu pastor, a tus pastores. Una de las ideas que proponen es hacer un banquete de celebración. Invitar a la familia, invitar a la iglesia y celebrar juntos, ¿verdad?, esta oportunidad. Otra idea que me gusta es unas vacaciones sorpresa. No sé si por el hecho de mandar al pastor fuera de la iglesia o por permitir que disfrute de unas vacaciones. Otra idea todavía mejor es un viaje con gastos pagados junto con su esposa. Estas son ideas que están ahí en internet, pero hay una que me ha llamado mucho la atención y dice lo siguiente: realice alguna actividad donde todos los miembros de la congregación hagan algo divertido. Por ejemplo, varios miembros se pueden levantar durante el culto y gritar en unísono: «Te amamos, pastor», o «Gracias, pastor». Y matiza esta página donde he leído esto, preferiblemente antes o después del sermón, pero no durante. Pero bueno, más allá de estas bromas, ¿verdad?, y de lo simpático que pueda parecernos esto, hay una realidad ineludible que es el hecho de que la Biblia nos exhorta y llama a la Iglesia a respetar y a apreciar a sus ancianos. No se trata, ¿verdad?, de un día, no se trata de dedicar un mes al año, sino de una relación permanente entre los ancianos y la Iglesia. A veces caemos en este error de cuestionar el trabajo de los ancianos. Cuestionar quizás su capacidad, cuestionar su liderazgo, cuestionar su autoridad o su manera de proceder en determinados asuntos. A veces somos más dados a criticar el liderazgo que a recordar cuáles son nuestras responsabilidades frente a ellos. Y es una verdad ineludible de la Escritura que la Iglesia debe cumplir con ciertas responsabilidades para con sus ancianos. De la misma manera, los ancianos deben de cumplir con ciertas responsabilidades para con la Iglesia. Y esto es lo que Pablo nos enseña en el pasaje de esta mañana. Y os invito a que leamos juntos 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a dar lectura desde el verso 12 al verso 22. 1 Tesalonicenses 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. El apóstol Pablo está aquí en esta última sección de esta carta, ¿verdad? Esta es la última parte que
recopila una serie de exhortaciones prácticas. Es donde vemos con mucha frecuencia imperativos. Los verbos imperativos empiezan a aparecer aquí a partir del versículo 13. Notar que empieza el versículo 12 diciendo, os rogamos, hermanos. Este es el ruego del apóstol Pablo. Y esta frase está marcando un punto y aparte. Está diciendo ahora Pablo va a poner delante de nosotros una serie de exhortaciones para obedecer. Y Pablo va a rogar, ¿verdad?, a sus hermanos que obedezcan al Señor por medio de estas exhortaciones. Usó la misma frase en el capítulo 4, si vais un poquito hacia atrás, versículo 1, capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Y ahí Pablo empieza a dar una serie de exhortaciones acerca de la santidad, acerca de la pureza. Lo hemos estado estudiando en domingos anteriores. Pero es interesante que aquí en el versículo 12, capítulo 5, verso 12, dice, os rogamos, hermanos. Uno echaría de menos como este otro verbo, ¿verdad?, que hay en el versículo 1 del capítulo 4. Os rogamos y exhortamos. Pero es interesante que Pablo lo emplea en el versículo 14. La Reina Valera traduce ahí también os rogamos, verso 14, ¿verdad? También os rogamos. La Biblia de las Américas acierta más con la traducción diciendo exhortamos, porque son los distintos verbos y son los mismos verbos que Pablo emplea en el versículo 1 del capítulo 4. Os rogamos y exhortamos. Todo esto para hacer fuerza y énfasis en que esta sección es una sección de exhortaciones prácticas que la Iglesia debe de obedecer, demandas que deben ser obedecidas. Y estas exhortaciones ayudan y contribuyen a la edificación de la Iglesia. Recordáis, terminamos el domingo pasado con el versículo 11, capítulo 5, verso 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Y esta es la idea de edificación, de construir, ¿verdad?, de crecer, edificaos. Y ahora Pablo va a poner delante exhortaciones para ayudar y contribuir a la edificación de la Iglesia, la edificación de los unos a los otros. En concreto, los versículos 12 y 13 son exhortaciones hacia la Iglesia, hacia su responsabilidad para con sus ancianos, para con sus pastores. De alguna manera definen esta relación que debe de existir entre los ancianos de la Iglesia y la congregación. Definen esta relación. Y esta es la realidad de las iglesias, hermanos. Si queremos ver una iglesia que crece y que madura espiritualmente, es vital que haya una relación sana entre su liderazgo y la congregación. Así que en esta mañana vamos a estudiar estos dos versículos, 12 y 13, y vamos a considerar 3 responsabilidades que la Iglesia tiene para con sus ancianos. Y estas 3 responsabilidades tienen el propósito de edificar, de construir una relación sana entre la congregación y sus ancianos. 3 responsabilidades. La primera responsabilidad que tenemos como Iglesia hacia nuestros ancianos es apreciarlos, apreciar a tus ancianos. Fijaros lo que dice el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. La congregación tiene esta responsabilidad de apreciar a sus ancianos. Este verbo reconocer, que encontramos aquí en nuestra Reina Valera, reconocer se refiere a respetar, a honrar. Es la idea de conocer algo de manera que te lleve a apreciarlo, a ver el valor que en realidad tiene. Notar, Pablo no está aquí exhortando a los tesalonicenses a que constituyan ancianos. Esta no es la idea de este versículo. No está pidiendo que los ancianos sean designados en la iglesia, sino que el verbo reconocer
significa respetar a los ancianos que ya hay en la iglesia, apreciarlos, apreciar su valor. Es la misma idea, no sé cuántos habéis visto alguna obra de estas que se hacen con patchwork. Mi madre hace patchwork y uno lo puede ver, puede gustarle más o menos, ¿verdad? Cómo se forma esta colcha o este edredón o este cojín de diferentes formas y colores. Pero uno aprecia todavía más eso cuando ve cómo se hace eso, cómo se construye, ¿verdad? Cómo se cortan las telas, cómo cada tela tiene su medida, cómo uno necesita una mesa para poder ponerlo con sus reglas, para poder hacer los cortes precisos y cómo se cosen unas con otros. Cuando ves ese edredón finalmente hecho, construido de diferentes telas, uno aprecia entonces el valor que eso tiene, lo aprecia. Y esta es la idea aquí de reconocer a los que trabajan entre vosotros, conocer algo de manera que te lleve a apreciarlo. Pablo quiere que los tesalonicenses aprecien a sus ancianos, que reconozcan y respeten su labor. Y por eso el versículo 12 define la función de los ancianos: reconocer a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esta es la función de los ancianos, esta triple función, por así decirlo. Pablo no está aquí refiriéndose a tres grupos diferentes de personas. Pablo no está hablando de tres grupos que pueda haber en la iglesia, como los que trabajan, o los que presiden, o los que amonestan. Pablo está hablando de un solo grupo que cumple estas tres funciones. Se observa esto por cómo se construye la frase. Fijaros que solo aparece un artículo. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. No dice a los que trabajan y a los que presiden y a los que os amonestan. Y ambos verbos están encadenados, ¿verdad?, con esta palabrita pequeña y, que une uno con el otro. Pablo está hablando de los ancianos, y lo vamos a ver más claro cuando expliquemos el verbo presidir. Son los que dirigen la iglesia, los que gobiernan la iglesia, que cumplen esta triple función de trabajar, de presidir y de amonestar. No sabemos, ¿verdad?, en qué momento estos ancianos fueron designados. Quizás Pablo lo hizo. Pablo estuvo muy poquito tiempo en Tesalónica. No sabemos si quizás en ese momento constituyó ancianos. Sí sabemos que esta era la costumbre de Pablo, ¿verdad? A cada lugar donde iba y plantaba una iglesia constituía ancianos. Quizás fue Timoteo quien en su visita posterior designó ancianos. Pero lo que sí sabemos es que ahora Pablo tiene en mente un grupo de líderes en la iglesia, ancianos pastores que están velando y guardando aquellas almas. Y Pablo exhorta a la iglesia a que estos ancianos sean apreciados por ellos. Y describe esta función de tres maneras. ¿Cómo podemos llegar a apreciar a nuestros ancianos? Y Pablo aquí expone, esta es la función de los ancianos. Tres funciones: trabajar, presidir y amonestar. En primer lugar, los ancianos de la iglesia trabajan. Bueno, menos mal, ¿no? Podríamos decir, si no, apaga y vámonos. Los ancianos de la iglesia trabajan, pero este verbo trabajar no es simplemente hacer un trabajo, es un trabajo que implica fatiga, que implica desgaste. Es un trabajo que te lleva hasta el punto de la extenuación. Llevar a cabo un trabajo que es duro, que es arduo, que requiere esfuerzo, que requiere diligencia. Este es el tipo de trabajo que el ministerio de los ancianos realiza. Notar, Pablo no está diciendo que reconozcamos solo a los ancianos que trabajan duramente. Pablo está reconociendo que el trabajo de los ancianos es un trabajo duro, arduo. Este fue el mismo ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Si vamos al capítulo 2, versículo 9, vemos ahí cómo Pablo describe cómo fue su trabajo y su ministerio cuando estuvo en Tesalónica. Capítulo 2, verso 9.
porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. El siervo de Dios, el ministro de Cristo, el ministro del Evangelio, el anciano, el pastor, trabaja duramente. Ha sido, ¿verdad?, llamado por Dios para anunciar la palabra de Dios y de esa manera amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre y luchar por el Evangelio. Fijaros en Colosenses, acompañarme a Colosenses capítulo 1. Como Pablo ahí describe el ministerio del ministro de Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este es el trabajo del apóstol Pablo, este es el trabajo de aquel que ha sido encomendado por Dios para predicar el Evangelio. Un trabajo que es arduo, que es duro, que lucha, ¿verdad? Anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Con qué propósito? Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Veamos otro pasaje en 2 de Corintios, capítulo 11. Versículo 23, 2 Corintios 11, verso 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Este es el ministerio del apóstol Pablo, ¿verdad? Este es el ministerio al que Pablo fue llamado y este es el ministerio del ministro de Cristo, de aquel que sufre por amor al Evangelio. Trabaja, se fatiga, está en desvelos, ¿verdad? Soporta la lucha, soporta la presión, soporta la preocupación, soporta la carga de esas preocupaciones por la iglesia que se agolpan sobre el ministro de Cristo. Pero notar, volviendo a 1 Tesalonicenses 5, que el versículo 12 dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. El versículo no dice a los que trabajan sobre vosotros,
sino que de una manera puntual matiza y dice entre vosotros. Este fue el ejemplo del apóstol Pablo. Aún con él ser apóstol, Pablo trabajó entre los tesalonicenses, haciendo el ministerio entre los hermanos, sirviendo entre ellos. Fijaros en capítulo 1, 1 Tesalonicenses 1, verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y más adelante lo reitera en el capítulo 2, verso 7. Capítulo 2, verso 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo hace este énfasis. Trabajamos entre vosotros, sirviendo, ¿verdad?, a la congregación. Es un trabajo duro, es un trabajo que lleva carga, que lleva presión, pero es un trabajo que se realiza entre los hermanos. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, reitera también la misma enseñanza. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 2. Primera Pedro 5, 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y luego versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esta es la función de los ancianos, trabajar entre la iglesia, entre los hermanos, no como aquel que está teniendo señorío y un autoritarismo, que está sobre los demás, sino aquel que está sirviendo entre los hermanos. Los ancianos tienen esta función de trabajar como un ministro de Cristo entre la congregación, sirviendo con esfuerzo, sirviendo con dedicación, amonestando, enseñando. Su trabajo y su lucha, ¿verdad?, de presentar perfectos a los hermanos, a la congregación, en ese día glorioso, presentarlos perfectos a Cristo. Ese es el propósito del Consejo de Ancianos, del Consejo de Pastores. Y por eso la iglesia, por eso nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de apreciar a nuestros ancianos, por ese trabajo que realizan entre nosotros. No solamente el pasaje dice que trabajan entre vosotros, sino también que dice y os presiden en el Señor. Y esta es la segunda función de los ancianos. Los ancianos de la iglesia gobiernan. Los ancianos de la iglesia gobiernan. El verbo presidir se refiere literalmente a ir delante. Ir delante. Literalmente podríamos traducir esta frase diciendo, los que van delante de vosotros. Reconoced a los que van delante de vosotros. Y este verbo tiene la idea de dirigir, de conducir, de gobernar, de ejercer una posición de liderazgo, de guía. Es el mismo verbo que se emplea para hablar de los requisitos de los ancianos. Si vamos a 1 Timoteo, capítulo 3. Primera Timoteo, capítulo 3, verso 4. Estos son los requisitos que se dan para los ancianos. Verso 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esta es la idea del gobierno, que implica también cuidado y protección a aquel que está guiando, aquel que está conduciendo, aquel que va por delante para proteger y para cuidar a su rebaño. Lo repite Pablo en el capítulo 5, 1 Timoteo, capítulo 5, verso 17.
1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien, mismo verbo, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos son aquellos que gobiernan. Encontramos la misma idea también en Hebreos. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores. Y es interesante que esta palabra, pastores, se refiere a aquellos que dirigen. No usa aquí el verbo de pastorear, como vimos antes en primera de Pedro, apacentad. Es pastoread, ¿verdad? La grey de Dios como un pastor, dando cuidado, dando protección, dando alimento. Aquí la idea de pastores son aquellos que dirigen, aquellos que gobiernan, aquellos que van delante. Obedeced a vuestros pastores. Hermanos, los ancianos tienen la función de gobernar la iglesia. Pero notar que el versículo dice: reconoced a aquellos que trabajan entre vosotros y os presiden, gobiernan en el Señor. En el Señor. Y esta frase trae luz y trae descanso para todos. Descanso para la iglesia y descanso también para los ancianos. En el Señor. Este es el ámbito, ¿verdad?, que delimita el gobierno de los ancianos. Marca el principio y el fin del gobierno de los ancianos. Los ancianos tienen que gobernar la iglesia delimitados en esta frase, en el Señor. Los ancianos gobiernan en el Señor, en primer lugar, porque han sido llamados por Dios. Los ancianos son llamados por Dios y puestos por el Señor en la iglesia. Es Dios quien llama a los ancianos. Es Dios quien pone en el ministerio a hombres calificados para el ministerio, para liderar, para gobernar, para guiar la iglesia. Fijaros cómo Pablo reitera esto mismo en 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Estudiamos también este pasaje en una ocasión anterior, capítulo 2, verso 4. Verso 3, capítulo 2, verso 3. Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Y Pablo está hablando de su ministerio en Tesalónica. Versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo reconoce que él ha sido aprobado por Dios y se le ha confiado el Evangelio. Y esta es la realidad de todo anciano que ha sido llamado y puesto por Dios en su iglesia. Otro pasaje en Hechos, capítulo 20. Pasaje también conocido, Hechos 20. Versículo 28. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pero fijaros ahí, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es Dios quien llama, es Dios quien aprueba. Los ancianos son puestos y llamados por Dios para el ministerio. El mismo apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, reconoce esto y dice que Cristo me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Y este es el ámbito de gobierno en el Señor. Ancianos que han sido llamados y puestos por el Señor para guiar a la iglesia. Además, los ancianos gobiernan en el Señor porque están bajo la autoridad del Señor. Los ancianos no tienen su propia autoridad. La autoridad es una autoridad delegada por el Señor, ¿verdad?
Gloria a Dios por esto. Es el uso exclusivo en la iglesia, para su iglesia y según su palabra. Así que la autoridad de los ancianos termina cuando termina la Escritura. Empieza cuando empieza la Escritura. No hay autoridad más allá de la Escritura. Vemos que esto lo reitera Pablo una y otra vez. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Y luego lo repite en el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, Pablo es como cansino a la hora de decir, lo que yo hago es por el Señor Jesús. Mi autoridad es por el Señor Jesús. Mi mensaje es por el Señor Jesús. Y ahí empieza y termina todo. Se trata, por tanto, de un gobierno, el de los ancianos, un gobierno que ha sido delegado por Dios, es una autoridad delegada. Los ancianos hacen ese gobierno en el nombre del Señor. Por eso Pablo matiza aquí a aquellos que os presiden en el Señor. Y el propósito es cuidar a la iglesia, es proteger el rebaño, es producir dirección, producir guía, ¿verdad? Esto es lo que hace un anciano, un pastor en su congregación. Por eso, como iglesia, tenemos la responsabilidad de apreciar a nuestros ancianos. Apreciarlos porque ellos son aquellos que trabajan y se esfuerzan, es un ministerio arduo y que produce desgaste. Y también apreciarlos porque ellos son los que gobiernan la iglesia, porque Dios así lo ha establecido y lo hacen en el Señor. Pero Pablo menciona aquí una tercera función de los ancianos. 1 Tesalonicenses 5:12, los ancianos de la iglesia también amonestan. Reconoced a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Los ancianos son aquellos que amonestan. Y este verbo, amonestar, quizás de los verbos que menos nos gustan, ¿verdad? Se refiere a advertir de algo. Es como traer a tu memoria, hacerte recordar de algo con el propósito de producir un cambio, de corregir una actitud. Literalmente significa poner en la mente, poner en tu mente. Evidentemente, poner la escritura, ¿verdad? No una idea o una historia de los ancianos, sino poner la escritura. Vamos a ver eso más adelante, pero se trata de impartir instrucción, poner en tu mente con el propósito de que tú obedezcas, de que tú corrijas eso que está mal. Es hacer ver lo que dice la palabra y procurar el cambio, procurar la corrección. Esta no es una responsabilidad exclusiva de los ancianos, ¿verdad? Todos en Cristo tenemos esta responsabilidad de amonestarnos los unos a los otros, de decirnos, mira, la palabra dice esto, procura cambiar conforme a la palabra. No es una responsabilidad exclusiva de los ancianos, pero sí es una función que de alguna manera caracteriza el ministerio de los ancianos. Leímos en Colosenses capítulo 1, verso 28. Ya leímos antes este pasaje, solamente volverlo a mencionar. Porque Pablo emplea aquí la misma palabra, amonestar. Colosenses 1, 28 dice, ¿a quién anunciamos? Está hablando de Cristo. Anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Notar aquí, toda sabiduría no está diciendo que los ancianos tienen que enseñar a la congregación
todas las diferentes sabidurías humanas de este siglo. Leemos en el contexto que la sabiduría en Colosenses 1 por excelencia es Cristo. Él es la sabiduría, Él es a quien anunciamos, Él es a quien proclamamos y en Él está toda la sabiduría. Por lo tanto, Pablo está aquí reiterando lo que anunciamos, lo que enseñamos es a Cristo y lo hacemos por medio de la amonestación. Es lo que Pablo hizo también en Éfeso. Y volvemos otra vez a Hechos 20. Encontramos también cómo Pablo allí describe su ministerio en Éfeso. Hechos 20:31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Este es el ministerio, amonestar a la congregación, a la iglesia, para producir ese cambio de acuerdo a la palabra de Dios. Amonestamos y lo hacemos por medio de la palabra. Es la palabra la que amonesta. De nuevo, la autoridad no es de uno. La autoridad no es de tus ancianos, la autoridad es en el Señor. Y eso incluye, evidentemente, su palabra. Así que los ancianos amonestan y lo hacen de acuerdo con la palabra. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, y esta palabra exhortándoos es amonestándoos, mismo verbo, unos a otros en toda sabiduría. Hermanos, es la palabra de Dios la que nos amonesta. Por eso predicamos, ¿verdad? Por eso necesitamos la predicación, por eso necesitamos la exhortación. Es la palabra la que nos amonesta. No son mis ideas. No estoy interesado en deciros mis ideas. Podemos tomar un café y hablar de mis ideas o de las ideas de otro. Pero como ancianos no estamos interesados en nuestras ideas. Vosotros creo que tampoco. Pero sí estamos interesados en lo que la palabra dice. Y por eso produce amonestación en nuestras vidas. Hermanos, como creyentes, el cambio en nuestras vidas, la maduración, el crecimiento en nuestras vidas, siempre va a venir por medio de la palabra. Siempre va a venir por medio de la palabra. Es la palabra la que tiene poder. Es la palabra la que es viva, la que es eficaz. Es la palabra la que penetra en tu corazón, ¿verdad? Que discierne. Yo no discierno lo que hay en tu corazón ahora mismo. Yo no discierno tus pensamientos. Pero Dios sí, Dios prueba tu corazón y discierne. Y su palabra penetra en tu corazón y hace daño a veces, ¿verdad? Porque está amonestando, está corrigiendo nuestras actitudes y nos instruye con la verdad para que cambiemos, para que eso produzca un cambio en nuestras vidas. Hermanos, hoy en día hay multitud de técnicas y terapias psicológicas que nos ofrece este mundo en el que vivimos. El propósito de esas terapias o de esas técnicas es cambiar nuestra conducta. Pero solo y únicamente el consejo de Dios es suficiente y completo para cambiar nuestras vidas. Y como iglesia tenemos la responsabilidad de reconocer esto. Tenemos la responsabilidad de apreciar a nuestros ancianos, de reconocer esa función que hacen amonestándonos con la palabra. Por tanto, tanto el trabajo como el gobierno en el Señor, como la amonestación desde la palabra son funciones de los ancianos que ellos hacen y que deben de llevarnos a apreciar y reconocer ese trabajo de nuestros ancianos. Esto es lo que este versículo demanda de nosotros como iglesia. Esta es nuestra primera responsabilidad. Por eso estamos llamados a apreciar a nuestros pastores, a apreciar a nuestros ancianos. Hay una segunda responsabilidad de la iglesia que encontramos en el versículo 13 y es la responsabilidad de estimar
a nuestros ancianos, estimar a tus pastores, a tus ancianos. Dice el versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La congregación tiene esta responsabilidad de estimar a los ancianos. Y este verbo, tener en estima, significa considerar. El punto aquí es considerar a nuestros ancianos en gran manera, en gran manera. Fijaros, voy a leer varios pasajes en Filipenses capítulo 2, verso 3. Ahí Pablo emplea de nuevo esta misma palabra, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Está esta idea de considerándonos, ¿verdad? Considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2, verso 6. Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo no consideró la realidad de que Él era igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Filipenses 3, verso 7. Pablo dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado, las he considerado como pérdida. La pregunta aquí es, ¿cómo consideramos a nuestros ancianos? ¿Cómo consideras a tus ancianos? Y este pasaje, 1 Tesalonicenses 5:13, nos está diciendo que debemos de considerar a nuestros ancianos en gran manera. Fijaros que la Reina Valera dice en mucha estima. La Biblia de las Américas dice en muy alta estima. Y literalmente esta palabra, mucha o muy alta, lo que significa es más allá de toda medida, más allá de toda medida. En el griego es como una forma superlativa de comparación. Esta es la manera más alta posible. De una manera que sea sobreabundante, desmesurada. O sea, ni siquiera está poniendo un tope, está diciendo, considera a tus ancianos de la manera más alta posible. Pablo emplea esta misma palabrita en Efesios 3:20, cuando dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Esas tres palabras que están en nuestra Biblia, es una palabra en el griego que significa esto, de la manera más alta posible. Si puedes imaginar un punto, todavía más. Mucho más abundantemente. La exhortación es a tener a los ancianos en la más alta consideración posible. De manera que nuestra estima hacia ellos sobrepasa, ¿verdad?, cualquier límite, cualquier barrera, es más allá de toda medida, es una manera desmesurada. Y dice el verso 13, que los tengáis en esta estima, que los consideréis de esta manera sobreabundantemente, y dice en amor, literalmente en amor. Y el amor es siempre, ¿verdad?, el vínculo perfecto. O sea, cuando hay amor, todo lo demás desaparece, ¿verdad? Todos los roces, las rencillas, todo lo demás desaparece. Es como cuando hay luz, no hay tinieblas, ¿verdad? La luz siempre prevalece. El amor es este vínculo perfecto y Pablo lo pone aquí. O sea, tener a vuestros ancianos en una estima, la más alta estima posible, en amor. El amor es lo que nos mueve, es lo que nos lleva a estimar a nuestros ancianos. Los estimamos por amor, ¿verdad? No nuestro amor, es el amor que hemos recibido de Dios, que permite que podamos estimar a nuestros hermanos y también a nuestros ancianos. Hablamos bien de ellos, los amamos en el Señor y eso nos lleva a tenerlos en la más alta consideración posible. A veces la realidad ha sido que tenemos a nuestros ancianos bajo la espada de la crítica. O sea, a nada que algo está fuera de nuestros gustos o nuestros deseos o nuestras preferencias, la espada de la crítica cae. A veces olvidamos, ¿verdad?, que ellos hacen la obra del Señor. Es interesante notar aquí en el versículo 13
que dice que los tengáis en mucha estima, en amor, por causa de su obra. Por causa de su obra. Lo que causa nuestra estima hacia ellos no es su personalidad, no es su carácter, no es una cuestión de que tengas afinidad con tus ancianos o que tengas cierta relación o compartas ciertos gustos con ellos. Es a causa de su trabajo. Por eso Pablo, con toda libertad, dice, yo no hablo para agradar a los hombres. Mirad, los ancianos no estamos aquí para agradar a la congregación. Los ancianos estamos aquí para agradar a Dios. Esa causa del trabajo que hacen, esa causa del ministerio, esa causa de la obra que hacen, que nosotros somos responsables en estimarlos. A veces, ¿verdad?, la guía de los ancianos o la dirección de los ancianos produce en nosotros resistencia, produce en nosotros oposición. A veces cuando nos exhortan o amonestan algo de nuestra conducta, respondemos con cierto enojo o cierto resentimiento. A veces eso conduce incluso a la crítica o a la murmuración. Pero hermanos, es a causa del ministerio que hacen, es a causa de la obra que hacen, que debemos de estimar a nuestros ancianos en amor. Leímos este pasaje antes, Hebreos 13, 17, ¿verdad? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Esta es la labor de los ancianos. Ellos velan por vuestras almas, porque ellos han de dar cuenta. ¿Y por qué tenemos que obedecer y sujetarnos a ellos? Para que ellos puedan hacer la obra del Señor con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso, porque esto no edifica. Es cuando consideramos el ministerio de los ancianos, cuando consideramos su labor, lo que nos lleva a estimarlos de esta manera sobreabundante, de la manera más alta posible. David Burt, en su comentario sobre 1 Tesalonicenses, dice, honramos y amamos a nuestros ancianos, no porque nos caen bien o nos resultan simpáticos, ni porque tienen un carácter agradable o divertido, sino porque han sido puestos por el Señor para llevar a cabo su obra. Los amamos y los respetamos porque amamos al Señor. Y Él los ha designado, y porque amamos al Señor y la obra del Señor, no queremos perjudicarla de ninguna manera, ¿verdad? Por eso estimamos a nuestros ancianos. Y esa es la segunda responsabilidad que tenemos como iglesia, no solamente apreciarlos por la labor que hacen, sino también estimarlos de una manera desmesurada en amor a causa de su obra. Pero hay una tercera responsabilidad que encontramos aquí en el versículo 13, que es tener paz con tus ancianos. Dice el versículo 13, tened paz entre vosotros. La congregación tiene la responsabilidad de estar en paz con sus ancianos. Evidentemente, hermanos, hay una responsabilidad de los ancianos, ¿verdad?, de también vivir en paz con sus hermanos. Hay otros pasajes en la Escritura. Tenemos la responsabilidad de vivir en paz incluso con todos. Hablando incluso de los no creyentes, Romanos 12, lo leímos en esta mañana. Pero Pablo está aquí enfocándose en la responsabilidad que la iglesia tiene para vivir en paz con sus ancianos. Este es el énfasis y este es el contexto que rodea todo el pasaje. Pablo está enfocando su punto hacia la congregación. Todas las responsabilidades que está poniendo aquí son de la congregación hacia sus ancianos. Notar cómo luego, a partir del verso 14, Pablo hace otro punto y aparte, y ahora dice, también os rogamos, y ahora Pablo va a empezar a hablar de una serie de exhortaciones mutuas, de los unos con los otros.
Pero estos 12 y 13 son responsabilidades de nosotros para con nuestros ancianos. Ahora, todos sabemos, ¿verdad?, que no hay paz cuando hay discordia. No hay paz cuando hay conflicto. No hay paz cuando se producen contiendas o rivalidades. Cuando los ancianos no son apreciados ni estimados por la Iglesia, sino que su trabajo es criticado, no hay paz, ¿verdad? Cuando la autoridad de los ancianos es cuestionada, o cuando su ministerio es cuestionado o se pone en entredicho, no hay paz en la congregación. Y por eso Pablo exhorta a los tesalonicenses: tened paz, estad en paz, vivid en paz, que haya armonía, que no haya discordia con vuestros ancianos. Pablo también escribió esto mismo a los corintios. ¿Sí? Vamos a 2 Corintios, al final de su carta, capítulo 13. Segunda Corintios, capítulo 13, verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Es obvio, hermanos, ¿verdad?, que aún como creyentes, aún como hermanos, aún como hijos de Dios, nuestra fragilidad pecaminosa, ¿verdad?, produce rivalidad, produce roce, produce a veces enojo, produce a veces discordia, produce disensión. A veces es el orgullo, ¿verdad?, de no querer aceptar la corrección por parte de nuestros ancianos. A veces puede ser la soberbia, que nos está impidiendo sujetarnos a la autoridad que Dios ha puesto sobre la Iglesia. Y por eso es necesaria esta instrucción, por eso es necesaria esta exhortación de vivid en paz, tened paz, procurad la paz. Quisiera que fuésemos a Santiago, capítulo 3, a leer un pasaje. Santiago, capítulo 3. Versículo 13. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquellos que hacen la paz, refleja este pasaje, son los que tienen, ¿verdad?, la sabiduría de lo alto, los que muestran amabilidad, los que muestran bondad, los que están llenos de misericordia, como dice el versículo 17, que están sin hipocresía. Estos son los que siembran en paz. El fruto de eso es justicia. Hermanos, debemos de procurar la paz. Procurar la paz, a veces esto implica ser humildes. Esto nos lleva a la humildad. La humildad a la hora de aceptar la corrección, la amonestación, la exhortación. Implica aceptar con gozo, ¿verdad?, que los ancianos son aquellos que tienen la responsabilidad de guiar, de dirigir, de gobernar la congregación en el Señor. Vivir en paz implica abandonar la hipocresía.
abandonar el orgullo, para someternos a la autoridad que Dios ha puesto. Significa apartar de nosotros toda fricción, todo roce, cualquier mínimo roce que pueda haber, no dar lugar a la crítica, sino mantener la armonía, mantener la paz, procurar la paz, apreciando, estimando el ministerio de nuestros ancianos. Mirad, este pasaje presenta estas 3 responsabilidades de la Iglesia para con nuestros ancianos. En primer lugar, apreciar a nuestros ancianos, ¿verdad? Ellos son los que trabajan con dura labor entre nosotros, han sido puestos por Dios para gobernar y dirigir la Iglesia en el Señor y tienen la función de amonestarnos, de exhortarnos. Apreciemos a nuestros ancianos. En segundo lugar, debemos de estimarlos y tenerlos en consideración de una manera más alta posible. Y hacer esto en amor, no por simpatía hacia ellos, no por gusto, no por afinidad con ellos, sino a causa de su obra. Y en tercer lugar, debemos estar en paz con ellos, mantener esta actitud dispuesta, esta actitud humilde, no dar lugar al roce o a la discordia o a la soberbia, mantener la armonía, mantener y procurar la paz. Estos versículos definen, ¿verdad?, construyen una relación sana de la Iglesia con sus ancianos. Este es el tipo de relación que trae crecimiento en la Iglesia, que produce construir la Iglesia de esta manera figurada. Y quizás este es un buen momento para confesar tu pecado. Mira, muchas veces a lo largo de mis últimos años he tenido que confesar mi pecado delante de Dios en la manera en la que he desestimado a mis ancianos. Este es un buen momento para poder hacerlo, confesar tu pecado. Quizás has sido negligente, ¿verdad?, en alguna de estas responsabilidades que tienes para con tus ancianos. Y también, evidentemente, necesitamos pedir a Dios que nos ayude, ¿verdad?, porque en nuestras fuerzas es imposible, que nos ayude a apreciar a nuestros ancianos, a estimarlos de una manera sobreabundante y procurar vivir en paz con ellos. Pero la palabra de Dios siempre va a llamar a nuestras vidas. La palabra de Dios llama a tu corazón. Tú puedes decidir, mira, cierro y no hago caso, o puedes decidir corregir lo que en tu vida no está de acuerdo a la palabra. Vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque siempre es oportuna y siempre nos guía, nos discierne, Señor, lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, y es como esta espada de doble filo, Señor. Pedimos que seamos oidores sabios, Señor, que no solamente quede en algo que oímos, sino que produzca transformación en nuestros corazones y nos ayude a seguir creciendo, a ser un cuerpo, tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, que te honra, que te da gloria, que busca, Señor, la santidad, que busca amarte, que busca obedecerte, aun reconociendo que somos pecadores, ¿verdad? Y que pecamos, pero poniéndonos en tus manos y pidiendo que tú nos guíes para obedecer tu palabra y de esta manera conducirnos como a ti te agrada, Señor. Esa es nuestra oración esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén.